Ahora sí, ahora sí lo ven, digamos. Ahora creo que yo estoy el encargado de la auxiliatura. Sí, se ve. Ya. Ahora, ¿quién quiere ser el auxiliar, digamos, que la va a grabar la materia? Jaime dijo que la podía grabar. Mm, ¿Quién? ¿Jaime? Sí, él dijo que la iba Ya, a poder grabar. ya. ¿Se acuerdan cómo se dan para grabar la auxiliatura? Eh, Si querés, yo grabo, che. ya, ya. ¿Me puede indicar cómo se da permiso para que grabe? Es una aplicación externa, si querés. Ya. Camila, ¿no? Recording in progress. Ya, Recording stopped. exactamente. Es que si yo le doy record, yo la grabo. Pero cuando yo le doy permiso a una persona para que grabe, ¿no? ¿Se acuerda? Camila, ¿no? Camila, creo que tenés permiso para... La estándar. Ajá. Ay. Ya. Un ratito, Camila, no sé si te di permiso para que copie todo lo que es el video. No, Creo que no me Valeria da fue la... permiso. Creo, Jaime, ¿no? ya, Jaime. Ya. Entonces, vos decime, Jaime, cuando empecés a grabar para que empecemos toda la auxiliatura, para que no tengamos problema con esa vaina. Ya. Muy buenas noches. Vamos a empezar lo que es la auxiliatura número 1 de la materia de proyectos 2. Ya, como ustedes saben que Sí, Carlos Bar, una dígame, pregunta, ¿será que puedes bajarle a lo del fondo? No sé si es una televisión, se escucha muy fuerte. ya, Sí, por favor. esperen un ratito, ahorita. Ahora sí, ahora sí, Sí. ya. Lo que le estaba diciendo, digamos, en proyecto 2 lo único que tienen que saber es lo que cosa básica. Este, este, tienen que manejar conceptos, todo lo que es cuadros más o menos estándares, digamos que todo lo que es evaluación de proyectos. Eso es lo que más o menos que le va a servir lo que es para su
su proyecto en sí, en lo que es la elaboración, todo lo que es su evaluación de proyecto. Y adicionalmente, digamos, cuando ya vaya en la modalidad, le va a ser de base, más o menos, ¿ya? Proyecto más que todo lo que es elaboración y preparación de proyectos. Ustedes saben que nosotros llevamos dos materias, digamos, desglosadas, digamos, proyecto 1, proyecto 2. En proyecto 1 más o menos todo lo que van a verse, toparse, es todo lo que es teoría. Mm, Más o menos teóricamente, si usted se topa todo lo que es la materia de proyecto 1 con el ingeniero, el final más o menos que ha fallecido, ¿cómo se llama? Que era encargado de proyecto 1, proyecto 2, bueno, planificación 2 más o menos, digamos. El Casablanca, que nosotros le decíamos en nuestro tiempo, ese ingeniero, digamos, más era teórica, todo lo que decía, digamos, todo lo que era Mutu, elaboración, todo lo que era Protobús y todas esas cosas. Te da todo lo que era proyecto en sí, digamos, in situ, para la evaluación de lo que era más o menos todo lo que eran los factores de localización micro, bueno, macro y micro. Eh, por ejemplo, ese ingeniero se llama, o bueno, apellida el ingeniero Justiniano, que era más o menos todo lo que se cargaba de eso. Y hoy en día, digamos que la materia se ha desglosado, o se ha ampliado, o se ha diversificado lo que es la carrera. Se agarra lo que es Carlos Vargas y posteriormente lo que es Proyecto 2 se agarra Carlos Vargas, lo que es Reader. Anteriormente lo que era Reader era lo básico, todo lo que era evaluación. Y en cambio Carlos Vargas se encarga, digamos, el proyecto 1 prepararlo, paso a paso, metódicamente, todo lo que es eh, hacer todos los procedimientos, todos los pasos para que ustedes estén acorde o estén, digamos, a nivel de lo que se está hablando en cada proceso de clase o en cada proceso lo que se llama auxiliatura. ¿Ya? Ustedes se acuerdan que hay diferentes metodologías, lo que es ingeniería industrial, se agarra lo que es la evaluación en función a lo que es pronóstico, a lo que es función, lo que es demanda, o proyecciones de demanda, proyecciones de, de demanda y lo que es lo otro que es oferta, o la conciliación entre demanda y oferta, lo que se llama lo que es lo que es el nivel de lo que es la diferencia entre los dos, te da lo que es oferta, lo que te demanda la demanda insatisfecha. O sea, son diferentes métodos, pasos, procedimientos y las clasificaciones que uno en proyecto 1 tiene que ir acorde en función a lo que nos da costo, digamos. ¿Ya? Costo 1 más o menos te da una pauta, digamos, de las clasificaciones, ya sea cuáles son las inversiones en sí, digamos, las funciones, las inversiones que son tangibles o las inversiones fijas o los activos fijos que le llamamos, las inversiones intangibles, que son inversiones o actividades, inversiones en actividades, operaciones que son funcionales antes del arranque, la parte operacional de un proyecto.
Después lo que son capital de operación, que uno es la manera que busca cómo obtener dinero o cómo clasificar o cómo dimensionar cuánto dinero nosotros necesitamos para arrancar en sí la parte operacional del proyecto. Ya. Entonces, son simplemente conceptos, simplemente agarrar un equilibrio, digamos, los que llegan en proyecto uno, conocer todos los equilibrios, todo lo que es teórico, ya, y todo lo que lleva en proyecto 2 en sí, digamos, lo que estamos llegando a proyecto 2, ya conocemos todo ese equilibrio, es decir, toda esa clasificación, ya, y empezamos todo lo que se llama lo que es evaluación, ya. Eh, no sé quiénes son los que estamos hoy en día, digamos, en sí, digamos, los que estamos presentes, quiénes somos los que estamos en realidad llevando proyectos 1 y quiénes son los que estamos en realidad proyectos 2. Dígame quiénes son los que están llevando proyectos 1 y para empezar, digamos, para que aclaren todo lo que es teoría, y eso le va a servir para todo lo que es la materia del proyecto 2. ¿Ya? Es súper fácil, súper sencillo, no va a haber ningún problema, van a reconocer con el tiempo y van a ir viendo eh, todo lo que tenemos que hacer en teoría, ¿ya? ¿Quiénes son los que están en proyectos 1? En realidad, digamos, lo que están ahorita en la auxilatura. ¿Cuántos somos para que empecemos de lo más básico, para que ustedes le agarren el hilo? Y eso le va a servir más o menos de base para que ustedes vayan viendo la materia de proyectos 1 y ese hilo también le va a servir a lo que es proyecto 2. Del 100% le va a servir un 5% nada más, teóricamente. ¿Ya? ¿Quién está en proyectos 1 de la materia que estamos ahorita? Jaime, Valerie, Camila. Yo estoy en Albert, proyectos 2 nada más. ya, Camila. Albert está bien. Sebastián, proyecto 2. Solo en el 2. Belleza. Jocelyn, proyecto 2 nada más. Angélica, Sí, también proyecto 2. exactamente, ya. Y la última persona es Gabriela. Usted, Gabriela, está en proyecto 1 o proyecto 2. En proyectos 2 igual. Perfecto, ya. Solamente 3 personas están en proyecto 1 y están levantando proyecto 2. ¿Ya? Teóricamente vamos a clasificar 3 cosas, ¿ya? Igual los de proyectos 2 vayan anotando. Voy a ir dando lo que es la pauta en realidad de lo que es la materia en sí. Ya voy a ir armando un PowerPoint para que ustedes vayan viendo lo que, bueno, lo básico. Ya. Todo lo básico que tienen que saber de proyectos 1 y proyectos 2. Ya. Eh,
Y con eso vamos a ir empezando, digamos, todo lo que es la carrera, digamos. Van a ir viendo las con las clasificaciones que en sí, digamos, que van a manejar y en función a eso van a ir viendo, ¿ya? En proyectos 1 y en proyectos 2, ustedes tienen que saber eh, lo básico, digamos. Las clasificaciones, ¿ya? Las clasificaciones, lo básico, ¿ya? Lo básico que ustedes tienen que saber en todo lo que es proyecto 1, proyecto 2, son la manera de evaluar un proyecto. ¿Ya? El cuadro 1, ustedes no sé si se acuerdan. El primer cuadro, el cuadro de presupuesto. ¿Ya? ¿Se acuerdan del cuadro de presupuesto? Ya el cuadro de presupuesto, ¿se acuerdan? ¿No? En finanzas, lo hemos llevado, digamos. Nosotros lo básico, digamos, en ese tiempo le decíamos ingreso versus egreso. ¿Se acuerdan de eso, no? En finanzas, cuando íbamos en cuadro de ingreso, cuadro de egreso, mayormente le decíamos los cuadros de ingreso en función a la parte operativa. Ya, el cuadro 1 es netamente operativo. Ya eso tenga siempre en claro, siempre cuando le piden el primer parcial, digamos, quiero ver el cuadro de presupuesto o el cuadro de ingreso versus egreso. Acuérdense que es el primer cuadro, nada más. ¿Ya? Ingreso versus egreso. El cuadro 1 ustedes tienen que ver dos clasificaciones. ¿Ya? Vienen los ingresos. De los ingresos ustedes tienen que ver dos clasificaciones. Los ingresos directos o los ingresos indirectamente. ¿Ya? Los ingresos directos ustedes tienen que saber que son los que están en funcionalidad con respecto a la capacidad normal de producción. ¿Ya? Entonces, saben, los ingresos directos están en función de la capacidad normal de producción. Por lo general, nosotros le llamamos ingresos por venta, que es el ítem mayor o es el ítem especial, el ítem estándar en función al proyecto que nosotros vendemos. Y adicionalmente a eso, hay algunas veces ejercicios que te van a decir en función al ingreso o a la venta del producto estándar o el producto estrella, hay otro ingreso adicionalmente en función a eso. ¿Ya? A ese otro ingreso por venta de activos o productos extras, nosotros le llamamos ingresos por ventas por sus productos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que saber. Que hay dos clasificaciones. Ingreso directo, hay ingresos por venta o ingresos por sus productos.
¿Ya? Eso es la primera clasificación que ustedes tienen que saber. Adicionalmente a ese ingreso, hay otro ingreso. ¿Ya? Aparte de los ingresos directos, conociendo los ingresos por venta, los ingresos por su producto, el otro ingreso, ya, el otro ingreso, ya, adicionalmente a eso, que es el segundo, ya, que es un ingreso indirectamente a la capacidad normal de producción, ya, eso, el segundo ingreso a la capacidad, indiferentemente a la capacidad normal de producción, le llamamos ingreso por alquiler. Oye, Chi, disculpa, ¿estás escribiendo? Porque creo que se te colgó la pantalla. O es mi teléfono. No, no estoy escribiendo, Ya. Ya. pero está en la pantalla, digamos, directamente. ¿Sí? ¿A alguien se le colgó para que yo le escriba directamente acá? Ya. ¿Ahora lo ven? Ingresos directos por ventas y por subproductos. ¿Lo ven? Y el segundo que habíamos dicho que la otra clasificación es los ingresos indirectos, que solamente nosotros le llamamos los ingresos por alquiler. Ahora sí, ¿lo ven? Por si acaso. ¿Sí? Sí. Exactamente, ¿no? Ahora, ¿cómo lo ven? El cuadro 1, que es el presupuesto, lo básico que tienen que saber, o sea, en presupuesto, el tipo de ingresos, hay dos tipos de clasificación de ingresos, ingresos directos e ingresos indirectos. Los ingresos indirectos son por ventas o por su producto, es lo básico, lo estándar que nosotros sabemos. Y adicionalmente a eso vienen los ingresos indirectos que nosotros le llamamos los ingresos por alquiler, es decir, por flete, adicionalmente por algo, por un lugar que nosotros sabemos que es perteneciente a nosotros. Exactamente, ¿ya? Exactamente eso nosotros le llamamos ingresos por alquiler. O sea, por un préstamo de un lugar o algo, digamos, referencial a nosotros que sí o sí nos pertenece. ¿Ya? Y una vez lo básico que ustedes saben en tipo de ingreso, nosotros sabemos lo siguiente. Los costos totales, ¿no? Eso es para el primer cuadro. Ustedes saben que en costos totales nosotros tenemos lo que es costo variable más los costos fijos. ¿Se acuerdan de eso, no? Eh, costo variable y costo fijo, ustedes saben, ¿no? Los costos variables son todos aquellos que van en función o en funcionalidad lo que es en función a lo que es la producción, la nave productiva, todo lo que está en función a la parte productiva. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso, no? Costo 1 nada más. Y en costo fijo
En proyectos, ustedes tienen que saber o reconocer tres cosas. Bueno, dos cosas. Todo lo que son los costos fijos administrativos, es decir, todo lo que son costos fijos netamente en la parte administrativa que ustedes saben que lo van a cargar al proyecto. Sí, materiales, repuestos, en esta última, digamos, lo que es repuesto, cuando son repuestos o son costos de repuesto mínimo, se lo considera como costo fijo. Cuando son costos de repuesto máximos, es decir, altos, se lo considera, ya te van a dar lo que es un periodo de recuperación, que son la vida útil. Ya. Pero por lo general siempre se trabaja en proyectos como repuesto, como costo fijo, digamos, en la vida real. ¿Ya? Adicionalmente a eso, lo que es publicidad y gastos administrativos, materiales o gasto o compra de materiales administrativos, son costos fijos. Son costos fijos que nosotros tenemos de manera mensual, o sea, programada, que sí o sí vamos a necesitar ese monto. ¿Ya? Pero adicionalmente a eso, fuera de todo eso que nosotros vemos, ¿ya? Dentro de los costos fijos vienen los costos cargados dentro del proyecto. Ya son tres costos cargados del proyecto que son como costos fijos. ¿Ya? En esos costos fijos cargados al proyecto, esos costos fijos cargados dentro del proyecto, se llama lo que es uno, la depreciación. Ya la depreciación de todos los activos fijos. Ya teóricamente nosotros tenemos una vida útil de los activos fijos altos o lo más valorizado que tenemos, y los activos fijos menores o ítems menores, que nosotros le decimos que son los activos menos, digamos, que tenemos la capacidad de revalorizarlo o tienen la capacidad de cambiante, digamos, año tras año, la mejoría. ¿Ya? Eso se llama lo que es depreciación. Y depreciación de activo fijo, que es un ítem cargado al proyecto. Otro ítem cargado al proyecto como costo fijo, o mayormente que ustedes siempre se van a topar como los costos imputados, que son solamente tres, que es lo que estamos nombrando, que es depreciación, los intereses durante la etapa de los intereses durante el periodo de prestación, que es el segundo, y el tercero, que es la amortización durante la etapa de la inversión diferida, que son los tres. Como ya he dicho, la depreciación te dan la inversión fija, su vida útil, su depreciación anual. En funcionalidad de eso se suman todo, digamos, las depreciaciones, y te dan la depreciación total, que eso es de manera constante durante el periodo de evaluación de un proyecto. Adicionalmente a eso te dan lo que es el periodo de prestación, y cada año uno saca cuánto más o menos es el interés que te cobran año tras año durante el periodo de prestación. Ese periodo de prestación uno sabe, digamos, si es primer año, segundo año, tercer año, tal como uno lo va a ver a continuación, o como lo vamos a evaluar al siguiente ejercicio. Ustedes se van a dar cuenta cómo funciona esto. ¿Ya? Y el tercer ítem, que ustedes saben que es la amortización la amortización de la inversión diferida, te va a decir qué inversión diferida. Ya ustedes tienen que saber por teoría, la inversión diferida son todas las inversiones intangibles antes de un proyecto de las instalaciones o de la ejecución de todas tus inversiones que nosotros tengamos. ¿Ya?
Ustedes saben que en periodo de proyecto ustedes tienen periodo de instalación más proyecto de instalación, proyecto de producción. Proyectos de producción son toda la ejecución de todas las inversiones que ustedes tienen que planificadas, que sí o sí tienen que ser ejecutadas para poner en marcha todo lo que es el proyecto. Y antes de ese tiempo tiene todo lo que es la planificación, pensamiento, ejecución, permiso, etcétera, etcétera, antes de ejecutar y antes de arrancar todo lo que es la parte anterior que habíamos dicho. Es decir, la inversión significa todo lo que es operaciones, planificaciones, estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos los permisos que necesitamos antes de empezar un proyecto. Permiso de estudio antes de empezar un proyecto. Eso se llama inversión diferida. Y adicionalmente a eso es inversión diferida. Como ustedes saben que antes de un periodo de tiempo, nosotros necesitamos que esa inversión o ese monto que nosotros hemos gastado se tiene que cargar o recuperar durante la ejecución de un proyecto. A eso le llamamos amortización de la inversión diferida, y esa amortización de la inversión diferida le llamamos costos imputados o costos fijos cargados al proyecto, que es el tercer ítem que nosotros tenemos que saber. ¿Ya? Entonces, en esta parte de acá nosotros vamos a ser muy claros. Tenemos costos variables y que tenemos costos fijos. ¿Ya? En costos fijos, ustedes saben, costos fijos durante proyectos. Y exactamente nosotros tenemos que decir los costos fijos cargados al proyecto. ¿Ya? Costos cargados al proyecto, como ustedes saben, son simplemente tres. ¿Ya? Los costos fijos cargados al proyectos simplemente son tres. Ustedes saben que es la depreciación, que es lo básico, el interés durante la etapa de producción, cobrado, digamos, y lo más básico que ustedes tienen que saber, que es la amortización de la inversión diferida. Ya, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Nada, ninguno. Todo perfecto. Seguramente alguien tiene duda, comprensión, aclaratoria. Es exactamente cargado al proyecto. Los costos fijos son los costos administrativos. ¿Ya? Exactamente. ¿Ya? En, en poca teoría, digamos, los costos fijos del proyecto son todos los costos administrativos. ¿Ya? Todo lo que es administrativamente que nosotros sabemos que van a suceder, eso le decimos como costo fijo del proyecto. ¿Ya? Por ejemplo, en este ejercicio que le ha dado el ingeniero, ya no sé si su cosa, ¿ya? ¿Lo ven? Por ejemplo, exactamente. Le dice, un proyecto estima producir
La cantidad te dice cantidad de producto terminado, cuál es el precio. Durante cada año va variando, digamos, la capacidad o el precio que te van a vender y las proyecciones de venta, te dice cómo se van en función o en funcionalidad a una tasa de crecimiento adicional, 20%. Ahí te dice las inversiones para producir 50.000 unidades son las siguientes y vas a necesitar un terreno. Cuando te hablan de terreno, ustedes saben, estamos hablando de inversión. ¿Ya? Estamos hablando que nosotros necesitamos invertir en algo, es decir, en comprar algo o en alquilar algo. ¿Ya? El terreno por lo general nosotros lo compramos. El terreno es una inversión fija, es decir, un activo fijo. Es un tipo de inversión que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Y el terreno, ustedes saben, el terreno siempre gana a lo largo del tiempo. Una vez comprado, gana, no se evalúa, se gana lo que es plusvalía. A decir que no tenemos problemas con en función a esto. ¿Ya? Es decir, el terreno siempre es una inversión fija, no depreciable. Los demás ítems en función a inversión siempre van a ser lo que se llama inversión fija depreciable. Por ejemplo, pasamos el terreno, empezamos lo que es obras civiles, obras física o lo que llamamos máquina. Eso, obras físicas o máquinas, nosotros sabemos que son obras, inversiones fijas, que son inversiones fijas depreciables. ¿Ya? Y después te dan diferentes cosas. Te dice, una de las máquinas que vale 10.000 debe reemplazarse cada 8 años en funcionalidad y la máquina usada puede venderse en 2000. Eso simplemente es teóricamente. ¿Ya? ¿Y eso qué te va a dar? Eso te va a dar lo que es la depreciación, todo lo que es recuperación de activos, recuperación por venta de activos fijos. Ya lo que te está diciendo. La venta de una máquina usada puede venderse tanto. Eso se llama recuperación de venta de activos fijos. O por lo general que nosotros llamamos en proyecto 2, lo que llamamos ya sea con Carlos Vargas o ya sea con Rida, le llamamos con valor útil, ya, o valor residual. Mejormente le llamamos valor residual, que es una venta de activo fijo que nosotros tenemos. ¿Ya? Y después te dice el crecimiento. El crecimiento de la producción, de aumentar las ventas, requiere invertir diferentes cosas, y bla, 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 que son metodologías diferentes. ¿Ya? Después te dice los costos de fabricación, en funcionalidad de un costo, te dice mano de obra es tanto, materiales tanto, costos indirectos tanto. Y de ahí te dice cosas, ¿no? O sea, en funcionalidad, todo lo que te van dando, costos fijos, costos variables, en función a restricciones de nomenclatura que ustedes lo están viendo, uno va a ir viendo cosas y cosas, restricciones, lo que nosotros vamos a ir recomendando en funcionalidad a lo que tenemos clasificado. ¿Ya? La clasificación, ustedes saben, cuadro 1, presupuesto. Lo básico que ustedes tienen que saber, ingresos directos por venta y sus productos, ingresos indirectos por alquiler, costos variables, que son todos los que están iniciados por la funcionalidad directamente con la mano de o con la producción. Costos fijos del proyecto, ustedes saben que son toda la parte administrativa, netamente con. Y los costos fijos pegados al proyecto son depreciación, interés, amortización de inversión diferida. Es decir, estos tres costos nosotros sí o sí lo tenemos que calcular y cargarlos al proyecto.
Son cosas que nosotros necesitamos hacer. ¿Ya? Eh, lo básico del cuadro 2, ¿ya? Lo básico que nosotros tenemos que saber del cuadro 2 se llama estructura de capital. Lo básico que tienen que saber. Teóricamente ustedes tienen que saber tres cosas en esta parte de estructura de capital. Ustedes tienen que saber lo básico, que son las estructuras de capital. Nosotros son las inversiones que tenemos que saber. ¿Ya? Las inversiones fijas o mayormente son los activos fijos. Ya son los activos fijos, los mayormente que son, llamamos los activos tangibles. Y adicionalmente vienen las inversiones diferidas. Inversiones, estas inversiones diferidas mayormente nosotros le llamamos lo que son los activos intangibles. O mayormente que, por ejemplo, nosotros le decimos las actividades realizadas ya son las actividades planificadas, que son las planificadas. Ustedes saben que siempre se ejecutan a partir de eso son las operaciones. Actividad planificada, operaciones, permisos, operaciones, permisos o etcétera. Son cosas, digamos, que nosotros sí o sí tenemos que saber, ¿ya? No sé si me entienden hasta ahí. Las inversiones fijas, una de las inversiones fijas, nosotros tenemos que saber qué son las inversiones fijas, inversiones diferidas y por último el capital de operación. Ya, el capital de operación son todo el dinero pronosticado o estimado que nosotros tenemos en funcionalidad a cada proyecto. ¿Ya? Dígame. ¿Ya? ¿Perdón? La inversión diferida. Exactamente. Por ejemplo, digamos, ustedes se acuerdan, estructura capital, necesitamos tres inversiones. Inversiones fijas, que son los activos fijos o tangibles. Es decir, todas las inversiones que nosotros hacemos durante el proyecto en compra de aquellos activos fijos. Ya, por ejemplo, terreno, maquinaria, equipos, materiales
adicionales o equipos adicionales, bla, 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 laboratorio, lo que es vehículo. Viene lo que es inversión fija. ¿Ya? Las inversiones diferidas, nosotros sabemos que son todas las actividades, operaciones, permiso, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las actividades, podemos decir, es una organización, una planificación del personal. Es una capacitación del personal antes de arrancar un proyecto. Eso es una operación. Un permiso, podemos decir, estamos sacando el permiso en funcionalidad al área donde nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, el área de ventas de comida, el área de ventas de bebidas y expendios, son permisos que nosotros tenemos que hacer. Patentes, permisos legales, digamos. Eso va como inversiones diferentes. Es decir, todo aquello que es necesario antes de arrancar un proyecto se denomina inversión diferida. Es decir, todos aquellos estudios, permisos, actividades, operaciones antes de arrancar un proyecto se llama o se denomina inversión diferida. Y ustedes saben por teoría lo que es capital de operación, capital de trabajo, que nosotros sabemos que en teoría nosotros decimos capital de trabajo y todo el monto que nosotros disponemos antes de arrancar un proyecto. Y ese dinero que nos permite comprar o satisfacer todas las necesidades durante la etapa de producción hasta alcanzar la capacidad máxima. Eso se llama capacidad máxima. ¿Ya? Eso se llama capacidad máxima. Pero el capital de operación, ustedes saben que es en la parte de proyectos. Hay diferentes maneras de planificar, de proyectar o de estimar. Ustedes saben que el capital o el dinero estimado o el monto estimado, nosotros tenemos que ya sea planificarlo, calcularlo, estimarlo de diferentes maneras. Teóricamente ustedes saben que capital de operación puede ser, digamos, en funcionalidad lo que son los inventarios, en funcionalidad lo que es caja y banco, o en funcionalidad de acuerdo al criterio de ventas de la empresa. ¿Ya? Entonces son 3 ítems adicionales como pueden calcular el capital de operación, que es lo básico, que es lo teórico. Inventarios, caja y banco y ventas. Esos son los estándar para el capital de operación. Pero hay otra funcionalidad en función, por ejemplo, para el proyecto nosotros tenemos que saber, por ejemplo, para el proyecto de evaluación y toda esa vaina, nosotros tenemos que saber que se rige en función a otras o a otros parámetros. Que, por ejemplo, calcular todo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es lo básico que tienen que saber las dos clasificaciones. ¿Ya? Cuadro 1, cuadro 2, nada más. ¿Alguien tiene preguntas hasta ahí? ¿Alguien tiene dudas hasta ahí? Ninguna vez. Seguí nomás. ¿Seguro? ¿Seguros? Sí. Yo creo que sí. Perfecto. Hasta ahí, ¿no? ¿Qué es lo básico? Que tienen que saber, qué es lo más básico. Y de ahí viene lo que ustedes tienen que saber.
El cuadro 3 es el de inversiones. El de inversiones, ustedes tienen que saber que sigo manejando lo que es de estructura de capital. Y ahorita le vamos a poner todo lo que es en funcionalidad o en teoría, digamos, lo que tienen que saber. Ustedes tienen que saber que aquí se ejecutan tres cosas, ¿no? Inversiones fijas, y de ahí viene lo que se llama lo que es inversiones y de ahí viene lo que es las inversiones diferidas y de ahí viene lo que es capital de operación, que son las las tres inversiones que nosotros tenemos que saber por teoría, por nomenclatura, ¿se acuerdan, no? Que eso lo habíamos visto un cuadro antes, ¿no? Cuadro de estructuras, inversiones fijas, inversiones diferidas, capital de operación. En el cuadro 2 nosotros tenemos que saber de estas tres inversiones, ya conocidas, reconocer todo lo que querramos. ¿Cuáles de estas inversiones nosotros tenemos que invertir como aporte propio y cuáles de estas inversiones tenemos que invertir como capital de operación? Ya, perdón, como aporte propio o como activos financieros. ¿Ya? Eso es lo que tienen que saber la gente. ¿Ya? Entonces, acá como nota nosotros vamos a dejar dos cosas. ¿Ya? Nota. Vamos a poner aquí solamente necesitamos, es decir, en el cuadro número 2 necesitamos conocer quiénes son aportes propios y quiénes son financiados. Ya son son cosas que nosotros tenemos que saber, pues son fundamentales en esta parte. ¿Ya? Es decir, el cuadro 2 se encarga de reconocer primeramente o de clasificar inversiones fijas, inversiones frías, capital de operación, lo básico. Esto pertenece aquí, esto pertenece acá, esto pertenece acá. Una vez que tengamos eso, es decir, esa clasificación, nosotros tenemos que añadir una parte donde nosotros tenemos que decir, aparte de esta inversión fija, nosotros tenemos que saber quiénes son aportes propios, es decir, quiénes son los que van a ser destinados para comprar con plata de nosotros y quiénes son los destinados para comprar con plata a través de un préstamo. Lo mismo decimos con inversiones diferidas, lo mismo decimos con capital de operación. Antes de continuar, nosotros tenemos que saber que las inversiones diferidas siempre son compradas o cubiertas a través de aporte propio, es decir, a través de un dinero de nosotros. Lo mismo sucede con capital de operación. ¿Ya? Inversiones diferidas, capital de operaciones siempre es aporte propio. En cambio, las inversiones fijas, nosotros tenemos que saber quiénes son los que pueden ser financiados y quiénes son los que nosotros vamos a comprar con aportes propios. ¿Ya? Eso va a estar en funcionalidad a lo que querramos. ¿Ya? De acuerdo al ejercicio.
Ahora, como ustedes saben, el cuadro 3, nosotros necesitamos saber cuáles son las inversiones y cómo se ejecutan estas inversiones. Es decir, nosotros hemos conocido las inversiones fijas, las inversiones diferidas y el capital de operación. Eso, en este cuadro nosotros tenemos que saber si las inversiones fijas se ejecutan en la parte de las instalaciones, lo mismo que las inversiones diferidas y el capital de operación. O se ejecuta en la parte operativa cualquiera de estas tres inversiones. Nada más, eso es lo que tenemos que saber el cuadro número 3. ¿Ya? Son simplemente teoría. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con este cuadro número 3? Que simplemente reconocer en qué momento vamos a ejecutar dichas inversiones. ¿Ya? Inversión fija, inversión diferida se ejecutan por lo general en la parte de las instalaciones. El capital de operación se ejecuta en la parte operativa hasta llegar a la capacidad máxima. Simplemente eso es el cuadro número 3. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene dudas? Camila, Albert, Jocelyn, Gabriela, Valerie, Angélica. No, yo Seo. creo que cuando lo estemos haciendo el ejercicio ahí, las dudas van a estar intensas. Ya, exactamente. Ya. Y el último cuadro que nosotros tenemos que saber, en teoría, digamos, ¿no? Se llama el cuadro número 4. Cuadro número 4 que nosotros, que es lo más importante, me acuerdo que es presupuesto, estructura de capital, inversiones y lo que se llama, lo que es, por lo general se llama liquidez de proyecto. Ya, el cuadro número 4 que llamamos que es la evaluación del proyecto para saber si seguimos arrancando la parte operativa, si podemos cumplir la parte operativa más los costos cargados al proyecto, bla, 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 y todo eso. Le llamamos liquidez de proyecto. Ya el cuadro número 4. En el cuadro de 4 de liquidez de proyecto sacamos lo que se llama lo que es saldo neto, donde sabemos si hay déficit, donde hay superávit en cada año de producción, en la parte de instalaciones y toda esa parte. Este cuadro de acá es lo más importante. ¿Ya? En este cuadro nosotros tenemos, tienen que saber dos cosas. Nosotros tenemos que saber las fuentes. Adicionalmente a eso, nosotros tenemos que saber cuáles son nuestros usos y adicionalmente nosotros tenemos que saber lo que llamamos saldo neto. Esas son las tres cosas que tenemos que saber en este proyecto, en este cuadro. ¿Ya? Este número 1, fuente, tenemos que saber cuáles son nuestros ingresos verdaderos del proyecto. ¿Ya? Estos son los ingresos verdaderos del proyecto. ¿Ya? Tenemos que saber cuáles son nuestros ingresos verdaderos dentro de un cierre de ciclo de un proyecto. Dígame.
por su producto. Exactamente. Ya. Ya. Nos vamos al cuadro número 1. La pregunta nos dice, en el cuadro 1, que es el presupuesto, nosotros tenemos que saber qué tipo de ingresos tenemos. Ya, lo que dice ingresos directos, tenemos ingresos por venta y los ingresos por subproducto. Los ingresos por venta, por lo general, son los ingresos por aquel ítem o por aquel producto que nosotros nos vamos a encontrar como mayoría. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros cuando tenemos la producción de galletas, ya nosotros, por ejemplo, una industria de galletera, nosotros tenemos los ingresos por ventas de galletas. Es un ingreso directo. Y ingresos por su producto, nosotros, aparte de galletas, nosotros podemos decir, vendemos todo lo que es ingreso por harina, ¿no? Es decir, toda la harina que no entra en la parte de producción de galletas, digamos, por quemada, etcétera, 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 por defecto eso. Nosotros lo podemos vender como producto para ventas o comida de perro. Eso le llamamos ingreso por venta por su producto. Es decir, no desperdiciamos todo lo que nos sobra. Ya es decir, la venta de su producto, todo lo sobrante. Ya, por lo general los sobrantes en la vida real no siempre, digamos, lo vendemos al 100%. En general vendemos casi el 50 o el 60% y lo demás recién es basura o desperdicio que nosotros le decimos en la parte de producción. ¿Ya? Es decir, como ustedes saben, ingreso de ventas o por venta es por el proceso estrella que nosotros tenemos. Adicionalmente a eso, el ingreso por sus productos son aquellos, digamos, por ejemplo, podemos sacar diferentes cosas en funcionalidad a lo que nosotros tenemos estimado o por el proyecto. Eso se llama subproducto. No sé si quedó claro. ¿Ya? Entonces, hasta ahí súper claro lo que tienen que saber. Ahora, en esta parte del cuadro 1, nosotros tenemos que saber que es netamente todo lo que es operativo. Ya, cuadro 1, presupuesto, ingreso versus egreso. Toda la parte operacional. Ya, cuadro 1. En cambio, el cuadro número 4 que decimos liquidez del proyecto, nosotros tenemos que saber, ya no es operacional, todo esto es funcional. Es decir, todo lo que es proyecto. Aquí, funcional, es decir, todo lo que son las actividades que nosotros nos generan ingresos para el cierre del proyecto. A eso nosotros le llamamos fuentes. ¿Ya? Y para eso nosotros también le llamamos usos, que son nuestros egresos. ¿Ya? Nosotros le llamamos egresos. ¿Ya? Todo eso son los egresos verdaderos. Ya, los egresos verdaderos del proyecto. Es decir, en qué nosotros necesitamos o planificamos lo que vamos a gastar nuestros ingresos planificados o nuestros ingresos esperados. ¿Ya? Como ustedes saben, las fuentes son ingresos verdaderos del proyecto. Es decir, nosotros estimamos, es un aporte propio, es un ingreso neto para nosotros. Es una depreciación, es etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una utilidad neta que nos sirve, una amortización y inversión diferida que nos sirve. Es decir, eso se llama ingresos verdaderos del proyecto. Es decir, nosotros ya sabemos que sí o sí nos pertenece
o no sirven para la parte la evaluativa del proyecto. Los egresos, ustedes saben, son operaciones, actividades o estudios que son necesarios o que se han hecho antes de arrancar un proyecto. Por ejemplo, los egresos son, por ejemplo, un estudio de capital de operación, un estudio de inversión fija o inversión o reinversión de inversión fija, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esos son los usos planificados que nosotros tenemos. Egresos verdaderos del proyecto. Y el saldo neto, ustedes saben, lo básico, ¿ya? Son las fuentes menos los usos. Y como ustedes saben, esas son la teoría que tienen que saber. Ya, lo básico. Hasta el momento son lo básico que tienen que saber. Cuadro 1, presupuesto. Tienen que saber qué tipo de clasificación de ingresos, qué tipo de costo tenemos. Cuadro 2, qué tipo de inversiones tenemos. Inversión fija, inversión diferida, inversión de capital de operación. Solamente reconocer para saber quiénes son lo que vamos a comprar con aporte propio, quiénes son los que son financiados o quiénes son los que van a traer a hacerse comprar a través de un financiamiento. Cuadro 1 quiere decir de esas inversiones reconocidas en el cuadro 2, en qué momento se van a ejecutar. El cuadro de inversiones te dice inversión fija, inversión diferida, se ejecuta en la parte de las instalaciones y capital de operación se ejecuta en la parte operacional hasta arrancar el capital al 100%. Simplemente eso te dice este cuadro número 3. Y el más importante que te dice el de fuentes y uso o liquidez de proyecto, te dice, tenemos que saber en qué momento tenemos liquidez de proyecto, si tenemos ganancias o tenemos pérdidas. Antes de estimar eso, tenemos que saber cuáles son nuestras fuentes, es decir, nuestros ingresos verdaderos del proyecto. Nuestros usos son nuestros ingresos verdaderos del proyecto, es decir, todas las planificaciones con las cuales nosotros vamos a cubrir. Y el saldo neto, que significa fuente menos uso. Es decir, el saldo neto te dice dónde tenés déficit y dónde tenés superávit. No sé si hasta ahí me han entendido, tienen dudas. Hasta ahí todo bien. Todo perfecto hasta ahí. Sí, sí, se entiende. Sí, para que arranquemos en realidad lo que es proyecto, digamos, su trabajo práctico hasta donde lleguen. ¿Ya?
Entonces, hasta ahí todo bien. Entonces, empezamos ya con su proyecto. Ahora, con los conocimientos que hemos adquirido, empezamos. Por ejemplo, te dice tu flujo de caja de proyecto, te dice. ¿Ya? Se estima vender 50,000, dice, 50,000 unidades de productos a $500 cada unidad. ¿Ya? Ujú. ¿Hasta ahí le entienden? Eh, mm, Unidades producidas. En unidades producidas nos dicen 50,000 unidades. Esto de acá eran las unidades producidas. Unidades por año. Ya, lo básico ya. Adicionalmente a eso, el ejercicio te dice, un proyecto estima producir y vender 50,000 unidades de un producto. El precio que te dan es $500. ¿Ya? Entonces, precio unitario. En este caso te dice 500, te dice. $500 por unidad, ¿no? Lo básico ya. Un proyecto se estimar, producir y vender 50,000 unidades al año, un producto a 500 pesos la unidad durante los 2 primeros años y a $600 a partir del tercer año. Las proyecciones de ventas te dicen muestran que a partir del tercer año esta se podría incrementar en un 20%. ¿Ya? Esto de acá dice primer y segundo año. ¿Ya? Y adicionalmente a eso te dice que la incrementación de productos terminados, toda esa vaina, te dice durante los a partir del tercer año en adelante te dice $600. Ya la previsión de venta a partir del sexto año puede incrementarse en ya. Lo más básico que tenemos que decir los precios unitarios, digamos que tenemos que saber, son cosas que reflejan el, el costo del trabajo, donde nosotros tenemos que saber cómo vamos a trabajar. ¿Ya?
¿cómo nos vamos a ajustar dentro del, cómo nos vamos a ajustar el trabajo que nosotros vamos a dar, ¿ya? Por ejemplo, este ejercicio en el curso que nosotros sabemos, nosotros tenemos que saber que el ejercicio nos condiciona antes de empezar, ¿ya? Nos dice el flujo de caja, sí o sí tenemos que evaluarlo. Un proyecto estima producir y vender 50.000 unidades de un producto de $500 durante los 2 primeros años. Y a partir del tercero te dice hace 100. Después te dice las estimaciones, bla, bla, bla. Las proyecciones lentas muestran a partir del sexto año en adelante se puede incrementar a un 20%. Es decir, de esto acá tenemos que ir incrementando 20%. ¿Ya? Adicionalmente a eso te dice las inversiones producidas o las inversiones para producir 50.000 unidades. Y eso ustedes saben que se ajustan para el primer año y el segundo año. Son terreno, obras civiles, bla, bla, bla. Ya para el tercer año en adelante nosotros que más o menos, digamos, tenemos que saber cómo se va a trabajar. En realidad nosotros tenemos que saber que esta inversión de acá es para los 5 años primero. Si nosotros tenemos que planificar para el sexto en adelante, nosotros tenemos que saber o dimensionar estos montos de acá, el limado que tenemos. ¿Ya? Pero por el momento nosotros sabemos que solamente tenemos que producir 5 años porque a partir del sexto año recién se dimensiona, se tendría que dimensionar esto de acá y recién se tendría que estimar esto de acá. Acá antes de empezar te dice una máquina una de las máquinas que vale tanto, te dice debe reemplazarse cada 8 años por un similar. Te dice, la máquina usada puede venderse en, es decir, un periodo de recuperación, te dice. O sea, te va estimando todas las cosas que nosotros podemos sacar. ¿Ya? Adicionalmente a eso te dice el crecimiento de la producción. Para aumentar las ventas requiere invertir 12 millones en obras físicas adicionales y 8 millones en maquinarias. Es decir, nosotros tenemos que ver para ir incrementando. Los costos de fabricación para un volumen de hasta 55.000 te da esto. Y sobre este nivel de producción es necesariamente importar los materiales, o sea, te va dando o te va requiriendo todas las cosas que nosotros tenemos que hacer. Es decir, nosotros tenemos que saber qué cosas tenemos que recomendar, qué cosas tenemos que sacar y todas esas cosas. Ya sobre este nivel nosotros de producción te dice es posible importar directamente los materiales a 32 dólares por unidad. Eso es un costo de importación. Los costos fijos de fabricación son 2 millones, incluir la depreciación, la aplicación de la capacidad hará que los costos se incrementaron 200.000. Los gastos administrativos y ventas se estiman 800.000 los primeros 5 años y en realidad cuando se aumenten las operaciones serían los gastos de ventas variables sería corresponde a comisiones del 2% sobre la venta, las apreciaciones de 20 años para obra física y 10 años para maquinaria. Los activos intangibles se amortizan 15 años, los gastos de puesta en marcha ascienden a 2.000 millones dentro de lo que como ustedes van observando son cosas que te van condicionando. Como ustedes saben, aquí te da un cuadro de depreciación que más o menos te quieren explicar cómo funciona o cuál es la funcionalidad. Obra física inicial, obra física de ampliación,
maquinaria inicial, maquinaria de reemplazo, maquinaria de ampliación. O sea, son funcionalidades que nosotros vamos a ir viendo. Ya como va a darse la depreciación de activos fijos. Ya. Entonces son cosas que nosotros tenemos que saber. Cosas que tenemos que saber cómo vamos a ir funcionando. ¿Ya? Entonces, como ustedes observan, tienen cosas, tienen funcionalidades de cada cosa, cómo va a ir el ajuste de estructura de flujo de caja, cosas así. Y todo lo que habíamos visto, digamos, hasta el momento, digamos, la parte de acá lo está haciendo directo. ¿Ya? Tenemos cuadro 1, tenemos que saber cuáles son los años de producción, cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros costos funcionales. Tenemos que saber cuáles son nuestra clasificación de estructura de capital. Y en función a estos dos casos, nosotros nos están pidiendo esto de acá. Flujo de caja. ¿Ya? Flujo de caja, nosotros tenemos que saber que no tenemos diferentes funcionalidades. ¿Ya? El flujo de cada funcionalidad, nosotros tenemos que saber que ya nos dice o ya nos estiman, ya nos restringe, ya nos arma toda esta parte. ¿Ya? Ya nos dicen esto. Mira, estructura de capital, flujo de caja del inversionista. Tenemos los ingresos sujetos a impuestos, pues nosotros los ingresos sujetos a impuestos que le decimos utilidad. No se ve, esperen un ratín, espérenme un ratín. Ahora sí. Parece cargando. Espera un ratingo. Ahora. No, todavía. Ya. Ahora. Ahora. Sale cargando nomás. Parece que se colgó. Se colgó. Uy, uy. Qué raro, espera un ratín. Oye, che, ¿hasta qué hora nos vamos a quedar? Disculpa. ¿Nos da para acabar todo eso o es muy largo? Ahora. Ahora. Nada. A la chucha. Ahora. Ya. Espera un ratingo. Debe ser algo por acá. ¿Qué le sale el libro de Excel? Ahora.
Ya. Ahora. Debe ser algo, ¿ya? Pero como la van a ir grabando, digamos, hasta aquí más o menos vamos a ir quedando. Como no vamos a hacer más ejercicio, ya el próximo vamos a ir armando lo que es el flujo de caja, vamos a ir haciendo su ejercicio. Se lo voy a ir explicando teóricamente, ¿ya? ¿Le parece? Para que después ya lo arreglemos y la próxima maxilatura, digamos, la hacemos, digamos, ya ustedes me dicen más o menos qué día pueden para que arranquemos todo lo que es la parte práctica, ya que va a ir incluso, Mañana hagamos ya, ya, ya. Dígame más o menos a qué hora para que armemos la oscilatura y ya estemos bien. Ya. En la noche, En la mañana, este, a las 9 de la mañana. mierda. No, No, apenas. Toma estaría después, bien a las 3 de la tarde, ya también sirve. menos así tan de noche. No hay problema, ya. Mejor si es en la tarde, ¿no? ¿Ya? Para que así Ya. arranquemos todo lo que es la parte práctica y estarían bien, digamos, porque es súper sencillo nomás, no hay para dónde perderse digamos, su materia. Ah, ya, pero hacerlo bonito y rápido, ¿no? Para que entendamos, porque lo vi larguísimo y es un ejercicio nomás. No, ahorita es pura teoría, ¿no? ¿Ya? Oye, oye, Chi, pero hagamos pues modelos de examen. Todos los que pase varios al grupo ahí, no sé si de ahí podemos sacar también. Claro, sí, Sí. sí. No, lo, lo- exactamente. Que ese trabajo con el Excel que le voy a pasar no le va a tomar ni 10 minutos para hacerlo, ¿ya? Simplemente lo van a modificar, nada más le van a dar colores y toda esa vaina. Es súper sencillo, ¿ya? Después los ejercicios es súper corto, simplemente lo vamos a conciliar lo que es qué tipo de ejercicio es, si es micro, macroeconomía, si es proyección, si es lo que es proyecto, cosas así, digamos, o pronóstico, digamos. Es súper sencillo, no se van a complicar, no tengan miedo con lo que es proyectos 2 nada. Esto de acá, lo que el ingeniero más o menos lo que estamos avanzando ahorita es para lo que conozcan o tengan bases para su modalidad, digamos, o su proyecto de defensa que él le da, digamos, el ingeniero. ¿Ya? Como le estaba diciendo, digamos, si es que no lo ven, nos piden en la estructura de flujo de caja, la estructura de un flujo de caja para un proyecto, tanto para el inversionista o el proyecto, nosotros tenemos que saber tres diferentes cosas, ¿ya? Eh, para el proyecto nosotros tenemos que saber que es con financiamiento, ¿ya? Con financiamiento nosotros tenemos un flujo de caja que los ingresos son positivos, los ingresos son negativos, los gastos no desembolsables son negativos, eso nos dan las utilidades antes de impuestos. Eh, las utilidades ante el impuesto nosotros elementalmente le decimos todo lo que se llama utilidad bruta, digamos, que eso lo vemos en el cuadro 1, ¿ya? Después te cobran todo lo que son los impuestos, ya todo lo que son IT, todo lo que son IVA, todo lo que son IVE, eso te cobra.
y después la utilidad bruta menos el impuesto, te dan la utilidad, después el impuesto que mayormente le decimos la utilidad neta. Ya, y adicionalmente a eso te dicen, le vamos a sumar un ajuste por gastos no desembolsables, le vamos a restar un ingreso no sujeto a impuestos, más beneficios no sujetos a impuestos, y eso te va a dar un recurso de flujo de caja. Son cosas que nosotros tenemos que ir viendo, eso le voy a ir aclarando qué cosa significa eso, o de dónde lo vamos a sacar esos valores, ¿ya? Lo mismo sucede con el inversionista, es decir, sin financiamiento vas a tener un ingreso, vas a tener un egreso, tenés que tener los intereses, los gastos, utilidad bruta menos el impuesto, te da lo que es la utilidad neta, tenés que tener los ajustes por gastos no desembolsables, que son los ingresos, los egresos, más beneficios de impuestos, más préstamos, menos amortización y te da el flujo. Son cosas, son detalles que ustedes lo van a ir viendo. Eso lo van a ir viendo en el próximo, la próxima asignatura, ya que le voy a pasar el Excel el día de mañana. Ya a partir de la mañana le voy a estar pasando todo el Excel del flujo de caja para que vayan viendo cómo se va a ir la funcionalidad para este tipo de ejercicio, lo que se llama evaluación de proyecto. Ya hacemos esto en media hora y la próxima media hora o una hora más o una hora y media si gustamos, si nos emocionamos, hacemos un modelito de examen del anterior semestre que no nos va a llevar más de 50 minutos teóricamente, digamos. Ustedes van a ver que su examen es súper sencillo. Ya no hay donde perderse, sencillo. Siempre pregunta lo que es microeconomía, siempre pregunta todo lo que es proyecciones, todo lo que es evaluación. Cosas sencillas. Ya, y eso van a ir viendo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, sí, yo puedo, ya. No sé si la demás persona que oye, Angélica, Jocelyn, Camila, Albert, Mateo, Valerie, Gabriela, depende de ustedes. O podemos empezar a las 2, No hay de ningún 2 problema.